Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos en la ciudad de Tres Arroyos. Mi nombre es Virginia Spinelli. En esta ocasión para hablar sobre el poder del pensamiento. Continuamos con las actividades dedicadas al libro Mentalismo de Emmett Fox y también de Pilares de la Metafísica, que en su última versión es un plus de enseñanza. Todo el material de apoyo está a nuestra disposición. También contamos con Metafísica App, que la podemos abrir tanto en la compu como en nuestro teléfono. Yo siempre digo, a mí me encanta el mensaje del día. También hay un diccionario metafísico y un montón de información. Bien, sabemos de la ley de mentalismo. Quizás por alguna película, quizás de escucharlo porque sí, interpretamos por sentido común de qué se puede tratar, pero la idea, el objetivo es ver cómo la utilizamos y si la utilizamos correctamente, ¿sí? Porque si bien es un principio universal, sepamos o no sepamos, la estamos poniendo en nuestra vida, ¿sí? Mentalismo, entonces, es una de las leyes universales y enuncia el cuadrante de causación. ¿Leemos juntos? Todo es mente, sentimientos, decretos y acciones. Por un lado, es mucho. Si nos ponemos a pensar que nos tenemos que alinear para lo que queremos en nuestra mente, es decir, cómo están nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, cómo están nuestras emociones, en nuestros decretos, es decir, lo que hablamos, cómo utilizamos el verbo poderoso. Y también con esto el cómo expresamos, porque por ahí tenemos una idea y nos parece que expresamos una cosa, pero al hablar decimos al revés. Y a la vez cómo es nuestra acción, ¿es acorde o no? Mi intención es frenarnos en el primer punto, en analizar la mente y los pensamientos, ¿sí? Entonces, en la actividad que si bien no hicimos presencial, se compartió online, estuvimos hablando sobre hacer una dieta mental. Si alguien no la vio, en resumidas cuentas, bueno, ¿alguien que la vio quisiera contar algo que haya quedado? Me encanta Omar, es la estatua del pensamiento. Puede ser las redes sociales también o la información que recibimos. También. Porque nos pasa así, ¿vieron? Como cuando vamos en las calles y están todos los carteles publicitarios que por ahí nos detenemos y nos distraemos y así en un segundo por ahí abrimos para algo en concreto, no sé, así sea para trabajar, nos llega, no sé, un enlace de algo en particular, digo, ¿no? Un ejemplo al aire, que está en una red social y empezamos a ver todo lo demás que está. Y así se nos va mucho tiempo, ¿sí? Cuando caemos en la cuenta de nuestra concentración o de un detalle, por ejemplo, de cómo guiar a nuestra mente para algo, ¿sí? Hablábamos de hacer una dieta, así como se interpreta la dieta también con respecto a una dieta de comida, hacer, por ejemplo, una dieta de pensamientos, para no tener pensamientos tóxicos, ¿sí? Y yo creo que cuando estamos bien nos sentimos mejor, porque somos humanos. Tampoco es que vamos a estar, a mí no me pasa que estoy todos los días 24 horas sobre 24 al 100% de la batería de pensamientos positivos. Si quieren correrse para ver mejor, con toda libertad, Entonces, bueno, pensar sí o no
con respecto a la ley de mentalismo y cómo quizás la acciono en el día a día y en lo que a mí me toca, que no quede en un librito, en una frasecita o en una actividad. Dice Emmett Fox que el ser humano es un ente mental. ¿Qué les dice esta frase? Y que todo es pensamiento. O dominan los pensamientos. Nos manejan un poco la mente. Así es. Y al hablar de ente también estamos hablando de la individualización, es decir, que cada uno es mente, no es como un grupo, sí, todos los hombres, el ser humano. Nosotros en lo individual somos un ser mental, ¿sí? Ahora, yo me planteaba, ¿tener mente como ser humano es un derecho de conciencia? En realidad, sí. O sea, cuando yo lo pensé, mi respuesta fue esta, a ver qué piensan ustedes. Aprendemos en metafísica que pasamos por distintos estados de conciencia para llegar a individualizarnos justamente en el reino humano. Es decir, pasamos por conciencia primero para tener nuestra parte ósea, ¿sí? A través del reino de los minerales, luego por el reino de los vegetales, para todo lo que es, por ejemplo, la circulación, ¿sí? Luego por el reino animal, para todo lo que es el concepto asimilado de las emociones, ¿sí? Y llegamos a la conciencia humana para desarrollar la mente, ¿sí? Por lo tanto, es un derecho. Si llegamos a encarnar, que de hecho estamos a la vista, nos vemos, es porque algo bueno ya hemos no solo realizado, sino triunfado. Pasa, bienvenida. Sí, o sea, seguimos distintos escalones que aprobamos en el proceso, ¿sí? Connie Méndez decía que la metafísica es de acá para arriba, hablando de la mente, ¿sí? Pero a la vez vivimos en el plano físico y tenemos que adiestrarnos en muchas cosas físicas, o por ahí queremos algo, pensemos algo sencillo, y a veces algo pequeñito nos puede desbarrancar. No sé, yo les voy a dar un ejemplo concretísimo. Este año, no porque antes no lo haya hecho, pero me propuse ser puntualísima. Entonces, cada vez que tengo que ir a algún lugar, me mecanizo media hora antes, ¿sí? Y el otro día, bueno, esto me encanta porque a mí me trae, es un ejercicio propio, pero les cuento lo que me pasa desde adentro. Me trae otra tranquilidad, entonces el llegar antes me permite, por ejemplo, no sé, tomarme un café o estar un ratito, no sé, el otro día me pasó en una terraza en un sol antes de estar en otro lado, de permitirme no llegar con la lengua afuera o ya es la hora y paso de una cosa a la otra. El otro día me pasó que antes de ingresar a un lugar me senté justamente a tomar algo y termino y la persona que me estaba atendiendo le quería pedir la cuenta y no venía, miraba para otro lado y que no sé en tiempo cuánto estuve. Yo por suerte tenía tiempo, pero por dentro yo ya estaba, aparte estaban a 2 pasos las personas que trabajan en el lugar charlando. Y yo me di cuenta que me dio una rabia, porque, o sea, yo estaba perdiendo tiempo esperando que me vengan encima a cobrar, que a ver, yo pensaba, yo puedo dejar el pago y me voy. Pero después me di cuenta, no, yo no voy a dejar que esto, que en realidad es una pavada, me haga estar mal. Pero tuve que hacer ese proceso.
Claro, por eso digo, no son grandes cosas las que nos pueden pasar y haciendo el ejercicio también en grandes cosas nos podemos dar cuenta. Porque después uno, vuelvo a decir, es el que se queda mal también. Sí. O por esa cosita lo arrastramos todo el día y vos decís al final no disfruté nada o terminé mal. No, o eso te insume un desgaste. Sí, tal cual. O por ahí le contestaste mal a uno o te lo tragaste, pero bueno, la mente, por algo, alguien dijo que es la loca de la casa. Por ahí empezás a alimentar mal. Claro, sí. Sí, es una autoobservación y un autocontrol a la vez, ¿sí? Y vuelvo a decir, por ahí son pavaditas, que por ahí uno tiene razón, porque en la balanza, si ponemos, no pasa por ahí, sino en cómo está nuestro pensamiento, ¿sí? Como es arriba, es abajo, también hace a otro principio que es el de correspondencia, y asimismo el mismo derecho, así hablábamos de las leyes universales, ¿sí? Nosotros nos movemos en un plano de leyes del mundo, leyes de la ciudadanía. Bueno, justamente antes de comenzar la actividad también con un grupo estábamos hablando de la actividad anterior presencial, que tuvimos que suspender en el sentido de que salió una emergencia municipal por el clima y bueno, si hay una ley, una reglamentación municipal, nosotros nos tenemos que alinear, nosotros como seres humanos, no digo metafísicos, nos tenemos que alinear porque las leyes de Dios se manifiestan en las leyes divinas para un ordenamiento, ¿sí? Así también, en lo que hace al derecho como lo conocemos, de aquí también nacen estas reglas, ¿sí? El origen del derecho, así como Emmett Fox decía que el ser humano es un ente mental, el derecho, ¿sí? Desde raíces romanas, dice que es un animal cultural. Así que yo puse acá un lindo retrato, ¿sí? Y a la vez hay un artículo del Código Civil y Comercial de la Argentina. ¿Hay alguien que no sea de Argentina? Si bien todos estamos en Argentina, en otros lados generalmente los códigos, por ahí palabras más, palabras menos, tienen similitudes. Pero en Argentina el artículo 8 dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. ¿Sí? Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su incumplimiento. Esto último, entonces, está expresamente establecido en la norma, que es un código, ¿sí? Lo mismo pasa con las leyes de Dios. Nosotros, sepamos o no sepamos, si bien hoy puede ser la primera actividad de metafísica, hasta ahora igual estuvimos aplicando la ley de mentalismo, ¿sí? Ahora quizás con otra conciencia, si nos gustó de lo que hablamos, y vemos cómo la maniobramos. Pero todo lo que nosotros pensamos va a llevar a una consecuencia. Y lo mismo en el plano de las normas citadinas, como yo decía. Entonces, si yo cometo un error que por código, digamos, es escarcelable, no sabía, no me di cuenta, bueno, cometiste ese error, ¿sí? Y somos seres humanos que se comprende que el ser humano tiene mente, tiene conciencia. Distinto sería un animal, por más bello, por más imponente, por más que digamos que es súper inteligente animal, si un animal se cruza por el medio de la plaza San Martín, ¿se llama? Sí. De Tres Arroyos y se lleva a toda la gente por delante, no van a venir atrás para encarcelarlo. En tal caso, de acuerdo al caso, al dueño, de acuerdo al animal, ¿sí? Pero se supone entonces que el hombre, teniendo conciencia, tiene
relación con los actos que realiza, ¿sí? La especie humana se denomina Homo sapiens y según la evidencia científica actual existe hace unos 100.000 años. Se cree que apareció inicialmente en el este de África, desde donde se diseminó por todo el mundo. Como es bien sabido, los Homo sapiens pertenecemos a la familia de los primates y al género de los homínidos. Eso quiere decir que descendemos de ancestros comunes junto con el resto de los animales que conforman ese grupo, gorilas, orangutanes, bonobos y chimpancés. Que quede claro, no descendemos de los monos, sino que tenemos un ancestro común con los monos, lejano en el tiempo. Nuestra principal diferencia con el resto de los grandes simios, que son nuestros primos evolutivos, claramente es la inteligencia. Quizás la primera parte del texto pareciera que estamos hablando de un pensamiento científico, de una ley evolutiva, ¿sí? Pero esto también se analiza en el derecho como en otras ramas humanas, ¿sí? Justamente para distinguir lo que antes decíamos, que tenemos inteligencia, que nos lleva entonces a la mente, al pensamiento. Si nosotros hoy nos proyectaríamos, si tuviéramos el poder de teletransportarnos en el tiempo, a las eras prehistóricas, seríamos iguales. De acuerdo, obviamente, al concepto mental, tendríamos otra vestimenta, estaríamos experimentando hacer fuego, pero la estructura es la misma. Misma situación sería si un ser de aquella época se infiltrara en algún evento del día de hoy. Puede convivir perfectamente, ¿sí? Lo que nos diferencia es la cultura, lo que nos lleva a lo que compartimos, pero el ser humano en sí es, más allá del cuerpo físico, la mente, ¿sí? Si hoy nosotros nos teletransportaríamos, nos daríamos cuenta de todo lo que avanzamos. Es decir, podríamos darnos cuenta que podemos tener el mismo cuerpo físico de tantos años atrás, pero nuestra evolución se ve desde lo físico, el comportamiento, desde cómo nos manifestamos hasta en la comodidad y el confort. ¿Nos podemos sentar en el piso? Sí, pero conocemos la silla. ¿Nos podemos sentar a hacer el fueguito? Sí, pero conocemos las bondades de tener un horno incluso eléctrico en casa. De estar ambientados como estamos en este salón, sin necesidad de otras cuestiones, incluso de vela, ya tenemos luz y así otras cuestiones. Por lo tanto, mucho hemos avanzado. Eso quiere decir que la mente se va entrenando. En nuestra propia vida también sucede. Nos pasan muchas cosas que nos ayudan a evolucionar, pero también el mismo proceso, a veces decimos la frase, bueno, mucha agua pasó bajo el puente. Y sí, tenemos una experiencia ganada en muchas cosas. No somos los mismos que cuando teníamos 15 años, ¿sí? Cualquier asunto que mantengas fuera de tu mente se alejará de tu vida, pues lo que no se usa se atrofia. Esto para mí es un machete a que lo que no quiero lo saco de mi mente. Es difícil, porque nos embrollamos. Pareciera que somos masoquistas. No quiero esto y estoy pensando en esto justamente. Pero ahí está la respuesta. Si yo pongo la atención en otra cosa, como hablábamos al principio de hacer esta dieta mental, o como decía Ale, de no distraernos con, por ejemplo, las redes sociales y otras cuestiones,
donde yo pongo la mente, ahí voy a estar, ¿sí? De esta manera también comprendemos que sí, estando en un mismo lugar nos podemos proyectar a otro. Y a la vez, conocer lugares, conocer personas también nos amplían la mente, ¿sí? Pero no vamos a hablar del poder de la mente como si fuéramos superhéroes. Básicamente, si yo digo algo, por ejemplo, mi casa, pensando cada uno, seguramente a todos se les vino la imagen de su casa o donde están parando, o la casa de sus sueños, los supercastillos que van a tener mañana ya manifestados. O a alguien no se les vino aunque sea una casa, así sea la casita que dibujábamos en la primaria, se nos vino una casa y no un árbol o una estrella de colores, ¿verdad? Ese es el poder de nuestra mente, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos algo y sin pensar en supervisualizar, porque yo a veces me exprimo la cabeza que pareciera que me salen humitos para visualizar, como que hago fuerza, no. En la simplicidad de hacer este ejercicio de a poco, no sé, si yo quiero ganar la tranquilidad y la paz, ver estatuas, imágenes, películas que me ayuden a eso, para mentalizar eso. Si yo quiero irme de vacaciones, ir por ahí a la agencia de turismo, ver las cosas concretas, mirar videos de hoy, que tenemos videos por todos lados, recomendaciones de gente que ha ido, lo mismo, imágenes, aunque sea de revistas, ¿sí? Y nunca poner frenos a nuestra mente. Conozco historias de personas que nunca habían salido de su pueblito, en el buen sentido, y que querían conocer Europa, en concreto. Y hace unos años, después de un episodio de un día 11, todas las líneas aéreas daban re barato. Y bueno, y más de una persona que tenía el sueño de ir a Europa, porque yo creo que muchos ya hemos crecido en eso, pero la mayoría, y me incluyo, tenemos familiares de Italia, de España y de distintas raíces. Seguro que a ustedes les pasará. Y hubieron épocas que hay que conocer, porque allá están los familiares. Ahora por ahí se hace también desde el sentido del turismo simplemente, pero bueno, me acuerdo muchas historias así, por ejemplo. Entonces, no poner frenos a nuestra mente. No sé si se les viene a ustedes algún ejemplo concreto de algo que haya parecido imposible desde la mente y que se haya dado. Y cuando algo imposible lo comprobamos en nosotros o de alguien cercano, está bueno, es como mágico por un lado, pero es el puntapié también para seguir adelante, ¿sí? Y si lo hicimos con una cosita, hacerlo con otra. Es importante tener pensamientos agradables, positivos, y que salgan puros también de nuestra cabeza, porque eso se proyecta, ¿sí? Nosotros por ahí podemos estar como en una pequeña nubecita, pero custodiemos eso, porque es como un aura que también nos envuelve. No sé si les ha pasado de sentirse bien o mal, o de estar hablando con una persona y después te das cuenta, qué lindo, me gusta la energía que tiene, y uno se da cuenta del pensamiento que transmite a través de la palabra, y a la vez el reflejo, porque también se ve cuando una persona está diciendo cosas lindas y te das cuenta la cara, la sensación de pesadez o negrura que te transmite. Bueno, estos son estos pensamientos justamente. El va pensiero, que es la llave tonal de la Madre Mercedes, que ella
personifica la virtud de la liberación, también se hizo himno de Italia. Va pensiero significa va el pensamiento, ¿sí? Y es la esencia sobrenatural de esto que estamos hablando, ¿sí? De que un buen pensamiento se puede dirigir y elevar, ¿sí? Nosotros, si vemos las noticias de apariencias, en concreto de guerra, podemos tener un buen pensamiento. Y para mí ayer fue cuando vi a 2 líderes reunidos en el Vaticano, yo digo, ¿esto está creado por la inteligencia artificial? Y no, es real. Los pensamientos de muchas personas y la energía de un lugar involucrada en muchos pensamientos cambian, ¿sí? Y también retornan. No es que tenemos que ser egoístas de pensar, bueno, mando un buen pensamiento porque así me retorna y estoy bien. Pero sí es real. Si yo alguna vez me siento medio, puedo pensar, a ver, ¿en qué estuve pensando? ¿Cómo estuve hablando? ¿Qué energía? ¿Sí? Y también de otras personas, sin complicarnos o de colectivos generales, quedan los pensamientos como nubes. Entonces tenemos que custodiar eso, el cómo estamos para tener la armonía y lo que sale de nosotros, ¿sí? ¿Leemos juntos? Según sea tu creencia, te acontecerá. Pensar mal de Pedro, Jacinto o José es pensar en el mal, y pensar en el mal, ipso facto, es llamarlo sobre uno mismo. Ipso facto, bueno, si alguien quiere buscar en la RAE concretamente, por ejemplo, pero es en el acto, en lo que es en consecuencia. ¿Qué piensan ustedes? O sea, no porque lo diga M. Fox lo vamos a creer porque sí. Se habla también de la ley del espejo, que lo que uno ve en el otro es porque está en uno, o al revés, cuando uno critica, por ejemplo, algo o sobre todo a otro, es porque eso está en uno, ¿sí? Estamos en un camino para perfeccionarnos, ¿sí? No es que de una ya nos va a salir todo bien. Por lo tanto, sin juzgar, está bueno darme cuenta lo que veo para comprender. A mí muchas veces me ha servido esta teoría, porque cuando escucho a alguien criticar, bondadosamente me nace, bueno, esta persona está pasando por esto, ella, él, ¿no? En el sentido persona. Entonces, es como una, a veces, llave de ayuda que la persona está manifestando también. Y a la vez, el pensamiento nuestro. Si yo me pongo mal o me nace de criticar a algo o a alguien, pensar, bueno, esto lo tengo que corregir, o ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? A veces puede ser porque alguien te dijo algo, entonces quedó instaurado. A veces puede ser porque por ahí te levantaste que no dormiste bien y tenés sueño. O sea, las causas pueden ser... lo importante entonces es que según sea tu creencia te acontecerá. Siempre vamos a llegar a ese fin de camino. Todo aquello de lo cual pienses bien, saldrá bien. Todo aquello de lo cual pienses mal, saldrá mal. Y acá hay un ejercicio para quien lo quiera justamente poner en práctica y ver si son palabras que se dan. ¿Puedes? Lo leemos, dale. Puedes comprobar esto por tu cuenta. Toma un ámbito en particular de tu vida. Trátalo con pensamiento positivo durante varias semanas y te sorprenderás de lo que pasará.
hagámoslo, yo me comprometo a hacerlo, ¿sí? Por sobre todo en primera persona, ¿sí? Yo tengo experiencia sin conocer la metafísica. Por ejemplo, una vez, lejano, una compañera, me acuerdo, en la secundaria, que se ponía muy nerviosa en los exámenes. Y generalmente le iba mal. Y era por eso, no era que no tenía la capacidad intelectual, sino que se ponía muy nerviosa. Y yo me acuerdo que un día yo le dije, no, este lo vas a probar. Y en el recreo anterior a un examen importante en el sentido de esas profesoras que nos acordamos que eran súper exigentes, que esa profesora el otro día me la crucé en la misa que se hizo del Papa, me reconoció, vieron esas cosas de la vida. Y yo me senté con ella todo el recreo y le dije, no, vas a probar. Y estuvimos haciendo un repaso, tomándole o diciendo yo lo que era, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que le decía, vas a probar, vas a probar, vas a probar, y aprobó. ¿Sí? O sea, simplemente poniendo el pensamiento vas a probar. ¿Sí? Después tengo el caso también de una compañera, amiga, que si bien yo iba a un colegio privado, que la mayoría, digamos, era un círculo en concreto, una compañera venía de una familia distinta y siempre le faltaba todo. Y era en una época, yo no sé, pero era la moda, si te pedían una hoja, después te la devolvían y vos anotabas. Una pavada, pero se hacía. ¿Vieron esas costumbres que uno hace? Y todos le dábamos a esa compañera porque no tenía para renovar los útiles. Y yo un día le di, me acuerdo, pero en vez de darle una, le di varias y no anoté. Y ella se dio cuenta. Pero yo creo que cambié el concepto, o sea, no es que me puse a pensar, pero cambié el concepto de que no es porque ella es pobre. Porque yo me daba cuenta de eso, de que le dábamos porque ella no puede, ¿sí? Bueno, al día de hoy ella tiene negocios y le va muy bien y es rica y opulente, ¿sí? Pero a lo que voy, como la mente, no solo en nosotros, sino también en los demás, ¿sí? Porque yo me daba cuenta que ella aceptaba que todo el mundo le dé porque ella no podía. Pero sin saberlo, al darle yo más hojas, en vez de que tenga una para el día y que mañana tenga que estar pidiendo más, fue algo liberador, que por muchos días no tenía que estar pidiendo hojas, por decir. Y ya les digo, ejemplos de una época que no conocía la metafísica, ¿sí? Porque pareciera que cuando conocemos, bueno, 1 más 1, 2 y vamos, ¿sí? O sabemos cómo es el resultado. Pero a lo que voy, la vida misma nos lo demuestra, ¿sí? No sé si tienen algún ejemplo de algo que se acuerden o de alguien cercano, pero la mente es transformadora. Prestemos atención de acá en adelante. Según la gran ley del ser, cosechamos lo que sembramos. Según sean nuestros pensamientos y las cosas en que creemos, así serán nuestras vivencias. No quiere decir que todo va a ser color de rosas, sino cómo sorteamos las dificultades, las apariencias, y a la vez cómo estamos fortaleciendo el pensamiento. Porque frente a una misma situación, una persona puede decir, bueno, ya está. Es como decir, no sé, voy a correr una carrera. Me preparo un año en atletismo y el día de la carrera, no sé, pasó algo, pusieron una piedra justo delante donde yo tengo que salir. No es igualdad de condiciones y en vez de pensar, supero esto y sigo y voy a ganar la carrera. Ay, yo hablo y acá está Omar que hasta premios me parece que tiene.
Yo puse solo el ejemplo, ¿no? Pero digo, es a esto, no es que porque tengo el pensamiento, por ahí sí, muchas veces no sabemos poniendo el pensamiento lo que podría haber sido una situación si no hubiera estado ese pensamiento, ¿sí? Pero es seguir adelante y es lo que nos eleva, ¿sí? Tú eres un ser mental, eres un pensador más que un hacedor, porque solo haces lo que piensas. En lo básico, pensemos instintivamente que por ahí decimos, tengo ganas de tomar mate, y voy y me hice el mate, la parte hacedora. Tengo ganas de llamar a mi amiga, la llamo y al ratito estamos tomando un café, lo que sea. Si guiamos entonces este pensamiento para cosas más grandes, ¿sí? Vamos a hacer cosas más grandes, justamente. ¿Sí? El pensamiento también tiene que estar coherente con el sentir. Totalmente, totalmente, como decíamos al principio. Yo creo, es mi opinión de Virginia, díganme ustedes, si yo me concentro, o sea, lo ideal es eso. Por definición tenemos que estar en un equilibrio entre pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Ahora, si yo me doy cuenta o pongo atención, foco, en uno de esos aspectos, como que los demás se arreglan también. ¿Sí? Ahora yo me estoy focalizando en el pensamiento, pero ¿qué es lo que puede suceder? A ver, yo les dije el ejemplo de algo que me pasó hace 2 días, esta experiencia que yo tenía que ir a un lugar, es más, tenía que ir a dar un examen que me súper preparé. Yo digo, no, esta pavada no me va a hacer pisar el palito para no solo tener un mal día, sino también encima poner la cabeza en otro lado y no prestar atención al examen que tengo que dar, por ejemplo, ¿no? Porque desde la teoría por ahí podemos empezar a hablar, no digo por lo que vos dijiste ahora, para que pensemos, ¿no? Y nos parece sí hay que hacer esto, pero después en la práctica el pensamiento nos puede hacer patinar para cualquier lado, ¿sí? Y justamente este libro se llama de mentalismo, ¿sí? Pero si yo pongo mi mente en lo que quiero, después es lo que me pasa a mí. Díganme ustedes si se les viene algo como experiencia o de acá en adelante y la próxima me cuentan. Si yo me enfoco en el pensamiento, por ahí hasta me acuerdo, yo tengo varios libros en mi casa, de manera como los que están acá, de manera en papel, y también tengo en la compu y en el teléfono ebook, ¿no? Entonces, de acuerdo a donde esté, y a veces voy leyendo alguno, pero me ha pasado de repente acordarme de un decreto y era justo de acuerdo a mi mente lo que necesitaba. O que me pase algo, que venga una persona y que haga o diga algo y era justo para ayudarme lo que yo necesitaba alimentar en mi pensamiento. La vida te va ayudando, ¿sí? Pero así como decimos, la mente es poderosa, está perfecto y tenemos que prestar atención a todos los aspectos. Si yo tengo mi mente excelente, como yo digo en la batería, toda iluminada, pero si mi sentimiento no está acorde, bueno, me doy cuenta y trabajo el sentimiento o veo cómo me puedo ayudar en eso, pensando. Ahí está la inteligencia puesta en el sentimiento. Por ejemplo, si vienen personas con problemas, porque yo soy la buena del círculo de amistades y vienen siempre a hablarme a mí, doy un ejemplo al aire. Y yo soy como una esponja que absorbe, todo eso me queda a mí, entonces por un lado estoy bien, pero por otro lado no tan bien, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner el pensamiento
en poner un límite a eso, buscar la manera para no estar mal, y así con otras cosas, ¿sí? Es como que se van interlineando. Lo mismo, yo pienso algo, ¿qué hablo? Porque yo estoy manejando todo el librito de Meg Fox, perfecto, lo llevo a la práctica, lo medito todos los días. Pero me encuentro con los vecinos y se pusieron a quejarse de algo y yo me metí en esa conversación. ¡Epa! Me puede pasar. Entonces, darme cuenta y decir, a ver, si yo pienso algo, ¿por qué dije otra cosa? ¿O cómo me engancho? Y sobre todo, que a veces vieron que uno dice algo, sobre todo en algunos temas, no sé, por ejemplo, política, religión, y vos decís algo neutro y te lo toman para otro lado. O alguien que está mal, vos podés decir qué día bonito, qué temperatura hermosa, qué lindo sol. Ah, no, pero esto y por lo otro, y ya te empiezan con otra cosa. ¿Viste que? Claro. ¿Viste? Sí. Entonces, siempre se entremezclan, ¿sí? Pero por eso yo decía, de poner nuestro foco en la mente, decir, bueno, desde mi mente, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo la acción? ¿Sí? Desde la acción también... ¿Cómo llego a la acción? Porque yo puedo pensar, tengo ganas de salir a caminar y ponele, no me gusta y no tengo ganas y le pongo el frío, el viento, claro, el calor y no voy. Claro. Entonces como que tengo que prestar atención y hacerlo. Con el bufanda, gorra, y si no, la vuelta de la mesa de tu casa, pero no poner excusas, porque la mente es hábil. La mente es hábil. Sí. Y cuando nos damos cuenta, aplicar la llama violeta. Por todo lo que hicimos mal en el pasado, por los errores que nos damos cuenta, también por el de los demás, ¿sí? La llama violeta, si alguien lo escuchó alguna vez, transmuta, ¿sí? De negativo a positivo, de lo malo a lo bueno, ¿sí? Y también nos purifica, ¿sí? Si me doy cuenta en el momento, genial, y no aceptarlo, y es un llamado de atención, porque si me vuelve a pasar es como un semáforo amarillo. Si me vuelve a pasar otra vez, yo ya sé lo que no quiero, ¿sí? Porque hablando de lo externo, o cuando lo hablamos para afuera, o lo que hacemos o no hacemos, se juzga desde afuera. Entonces, si yo pienso algo, pero desde afuera se ve otra cosa, la balanza, digamos, me va a tirar no a favor, ¿sí? Bien, podemos hacer con nuestras palabras un decreto. ¿Alguien se anima a pensar en un decreto para aplicar la llama violeta para los pensamientos? Sí, que todos los pensamientos negativos se transformen en luz y bendiciones. Muy bien, gracias Padre, que así sea. Y después lo que me sirva, yo puedo imaginar la llama violeta, yo puedo pensar en una situación que la envuelvo en llama violeta, lo que sea, ¿sí? O sea, si yo en un momento me vienen pensamientos negativos, puedo decir un decreto de llama violeta para transmutar eso. Claro. Inmediatamente al darnos cuenta es no aceptarlo, así le cerramos la puerta. Y decirlo positivo. Sí. Y decirlo positivo. Claro, sí. Ya al darnos cuenta es un primer paso, porque si vamos también a lo que vos decías, si lo conjugamos con el sentimiento, a veces el sentimiento está duro, pero también para las situaciones que hay rencor, que hay falta de perdón, ¿sí? Yo lo he comprobado. Y todo el tiempo hasta que sea necesario. ¿Sí? Por ahí, en algo concreto, si siento que una persona me hizo daño y me afectó verdaderamente,
en lo más celular, ¿no? O sea, que yo siento que por ahí yo pienso la perdono a esa persona, pero la próxima vez que la veo en la calle por ahí esquivo, miro para otro lado, o no la quiero ver, o si me entero que va a un evento no voy, o al revés. Entonces no la perdoné. No estás transmutado. Claro. Tampoco es pasarse... No podés, o sea, decir suelto, pero no significa que tenés que seguir teniendo una relación con esa persona que te hizo daño. Claro, cada caso y cada persona es distinto, ¿no? Partiendo de una base. También se puede dar eso. Claro, pero el tema es que vos después la veas y no te... Claro, no sentís nada, pero Claro. Sí. En paz, Y después, algo concreto, si vos te das cuenta, Nada. si vos te das cuenta, por ejemplo, llama a Violeta y le quitamos poder, ¿no? Pero si viene una persona y te estafa, vuelve la misma persona y te estafa, vuelve la misma persona, te roba, vos decís, la perdono, me di cuenta, la perdono, pero la próxima vez no le abro la puerta, o no le abro mi negocio, o... ¿Se entiende? Te perdono, pero pongo el límite. Sí, pero hay situaciones, Sí, porque claro. hay cosas que no claro. como La- vos decís, la perdono, pero cosas que igual no se pueden volver a... Claro, ¿no? Que vos, Yo que, trato de solucionarlo que con vos otra persona. perdonaste no quiere decir que la persona cambie o que seas permisiva, porque cuando algo está mal, está mal. Es así. Perdonar en realidad es una forma de comprender la situación de una actitud amorosa y poner un límite. Aparte de nosotros, Pero no ¿quién quiere somos? decir que vos la vas a perdonar, te Claro. vayas a tomar mate, vas No, a viajar. Claro. vas a perdonar, No, por ahí. Sí. No quiero más nada, ya está. Para Sí. nosotros, A mí- perdón es la liberación. porque Claro. Cuando sentimos que perdonamos, ¿quién se siente mejor? Primero uno. Sí, la verdad que sí. A mí me ha pasado eso y es como que te dan ganas de que te pasen cosas para tener esa liberación tan agradable, tan liviana que te hace sentir. Pero a lo que voy, como nombrábamos, nos pasan cosas y nos van a seguir pasando cosas. El tema es que si estamos no preparados, como decir, tener escudos y no me trato con nadie, pero ya nos damos cuenta incluso antes de que nos pase. O la vida misma, a mí me ha pasado, que me ha liberado de situaciones o personas sin que yo me separe. Sí, se va. Claro. Porque de verdad, o sea, hasta personas que eran como hermanas, literal, y yo me doy cuenta, o sea, si yo no pienso así, yo no hago esas cosas, llega un momento que por más que uno quiere, porque no quiere decir no amar a una persona. Tiene que ver Yo con tengo el un- yo cuidado tengo- también Claro. de tu energía y Hay del tuyo. personas que le cae mal, yo no sé cómo decirle, por ejemplo, en el caso mío, me divorcié de quien es el papá de mi hijo. No sé cómo, yo no tengo ningún, al día de hoy, aspecto negativo de decirlo así, pero a algunos les cae mal decir el papá del hijo. Bueno, no sé cómo decirlo. Y no, ese padre- Yo me separé, el tiempo me llevó a divorciarme, si bien fue todo un paso, porque yo criada en una tradición católica, en una iglesia católica, estudié las encíclicas del Papa Juan Pablo II, a quien conocí cuando vino a Bahía Blanca, mi ciudad en la provincia de Buenos Aires, y en una ocasión que fui a Italia, en Italia lo vi 2 veces. Claro, yo tenía no divorcio. Cuando mi matrimonio no iba bien, pero no iba bien, o sea, yo traté por miles de formas para recuperar, pero no iba bien. Y yo digo, lo más sano, obviamente con consejo profesional, es separarme por mi hijo, porque si no mi hijo va a criarse en un ambiente que se va a mimetizar y está mal.
Es como cuando Krishnamurti habla de cuando se naturaliza en una sociedad algo que no está bien, ¿verdad? Me costó, pero me di cuenta que era lo mejor. Pero después de hacer todo el proceso, fueron circunstancias que pasaron. Y yo no volví a estar con el papá de mi hijo. Y hace mucho tiempo que estamos separados. Pero en el fondo, de otra manera, yo lo sigo amando. Si yo estuve con él y agradezco tener un hijo con él. Si yo lo veo, nos saludamos, o cosas de mi hijo, o cosas concretas, ¿se entiende? Pero no voy a volver con él. Por dar un ejemplo concreto mío. Y así me ha pasado con trabajos. A muchas personas le ha pasado y a mí también. Por ejemplo, que días de hacer horas extras o días de fiestas y estar trabajando o quedarme más, que haciendo vidriera, que esto, que lo otro, y nunca me pagaron nada. Yo siempre puse el corazón, pero llegó un momento que no solo veía que yo trabajaba más, sino que me venían bajando el sueldo, por ejemplo. Y listo, y la vida me fue separando de los trabajos, sin que yo tenga que renunciar, por ejemplo, pero mi mente se iba dando cuenta, digo, no, esto no está bien, pero no aceptarlo. ¿Se entiende? Ahora, si yo me doy cuenta en el momento, como vos decís, es aplicar la llama violeta. Saint Germain dice el decreto de no lo acepto, le quito poder, ¿sí? Así le cerramos la puerta a eso. Porque si no es como que me doy cuenta, pero sigue estando ahí. Yo siempre pienso, a mi casa le abro a quien quiero que entre, por lo que sea. No le voy a estar abriendo la puerta, claro. Bueno, en mi casa también tengo 2 ventanitas que en tal caso me quedo yo de un lado y abro la ventanita, eso está bueno. Pasan los delivery, el cartero, pero digo, si una energía o algo que no quiero que entre, y desde la práctica casera, si yo recién me levanté y estoy en pijama y me tienen que entregar algo, abro la ventanita, no tengo que abrir la puerta, bueno, la comparación de la vestimenta, si yo no estoy preparada sentimentalmente, si yo no estoy preparada, no sé, desde las circunstancias, ver de a poco, ¿sí? Para que no me afecte, ¿sí? Pero también si siento que hay algo que no termino de comprender, puedo aplicar la llama violeta, porque a veces hay pensamientos que nos nublan, hay sentimientos que nos nublan, acciones que estamos acostumbrados a hacer algo, pero, no sé, volviendo al ejemplo que el mismo Emmett Fox hace con una dieta de comida. Si a mí el médico me dice, no coma sal, y yo no pongo la sal en la mesa, pero todo lo que compro tiene sal y no veo la etiqueta, mi pensamiento va por un lado, pero mi acción va por otro. No pongo la inteligencia al 100%, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna... ¿A los miedos le podés Sí, poner la llama violeta? le podemos poner la llama violeta a todo. Rencor, miedo, envidia, autolástima. Eso también pensemos. Que eso no es una actitud divina. ¿Sí? ti mismo. También. A todo le podemos poner la llama violeta. Incluso no pensando que sea negativo en sí, porque la llama violeta nos eleva también. Nosotros podemos usar la llama violeta constantemente. Sí, pero porque sí también. Para proteger. Que es lo que por ahí no nos damos cuenta tampoco, que nos está afectando. También. O algo que puede llegar y estamos previniendo. A mí al principio, algunos conocieron a Nora, que fue mi facilitadora. Cuando empecé a conocer la llama violeta, que la primera actividad que fui me compré un librito de actividades de llama violeta,
Después de ahí pasé al libro de la vida. Después dije, tengo que leer pilares. Bueno, me puse con los ejercicios de la llama violeta y le contaba a Nora, vos sabés, Nora, que siento que se me acercan muchas personas, pero con cuestiones de alegría me pasaba, ¿eh? Y yo pensaba que la llama violeta era, no sé cómo pasarlo a palabras, pero en esto de transmutar de negativo a positivo como algo no agradable, no lindo desde la experiencia, digamos, porque, no sé, me imagino lavar los platos. A mí desde siempre no me gustó lavar los platos, por ejemplo. Después no queda otra. Ahora ni lo pienso. Aparte termino de comer y soy la que lava los platos, no los dejo. Pero por decir una cuestión así, decir algo sucio, tener que limpiarlo con la llama violeta. Y me venían todas situaciones lindas, agradables. Es más, me acuerdo que siempre había un perro callejero que me acompañaba a mi casa. Por contarles un montón de cosas de gente o así, hasta los animales. Y Nora me dijo, es que la llama violeta atrae. Así como puede oficiar como una lamparita que llegan todos los bichos, pues también todo lo que hay que transmutar, ustedes piensen, en la metafísica por base aceptamos todo, ¿sí? Hay inclusión. Y en la metafísica hay de todo, o sea, por ahí de distintas religiones, de distintas concepciones sexuales, de distintas trayectorias laborales, de otros países. De todo. Es para todos, es la vida misma. Pero ¿por qué también se nos acercan cosas distintas cuando empezamos la metafísica? Porque de alguna manera somos ese foco, ya sabiéndolo, somos un pequeño foco de luz. Entonces, empiecen a intuir lo que va pasando, pero si alguien viene, incluso con cosas feas también. Yo tengo una experiencia de una persona que una vez vino y me trató re mal de la nada, pero no había pasado nada literal. Al tiempo la veo y me dice, ay, Vir, perdóname por aquella vez, y me empezó a contar. Y bueno, literalmente me había tirado todo un balde de basura porque a ella le habían pasado 100.000 cosas y estaba mal. Y se la agarró conmigo, todo el que pasaba al lado mío le empezó a hablar mal de mí. Y yo me sentía mal, pero aparte, no por quedar bien con ella ni con nadie, ni que no dijeran nada de mí, porque no entendía la situación. Porque así, gratuitamente. Yo soy de las que agradecen cuando en la verdad me dicen algo que ven de cambiar. Algunas cosas no. O sea, por naturaleza no voy a poder cambiar de un momento a otro. No sé, hace un tiempo, a veces yo tengo el sí fácil, y hice una obra de beneficencia, una obra de teatro con un director de teatro, amigo de una camada de actores importantes, no importa, de Argentina. O sea, tuvimos una excelente preparación para hacer una obra gratis que era beneficio de una comunidad del Gran Buenos Aires. Y a mí me tocó un papel de varón y yo me súper preparé. Y estaba con compañeros actores. Yo me acuerdo que salía de practicar, me sabía todo el libreto, practicaba todo, tenía que hacer poses de cómo caminar y salía de ensayar y eran las 10 de la noche y por ahí con alguno en la calle practicaba cómo caminar como varón. Nunca me salió. Ese personaje en vez de Luis terminó siendo Luisa y después magnífico personaje. Pero por decir, hay cosas que están en nuestra esencia, pero no quiere decir, después vemos cómo las maniobramos. Y también hay algo muy sutil que es la compatibilidad de caracteres. Es decir, yo puedo ser tranquila. Por ahí a Omar le caen re mal las personas tranquilas y prefiere una persona gritona, alegre, salvaje. Por decir,
Por ahí Ana, al contrario, prefiere a alguien que le hable suavecito, entonces yo voy a ser la amiga perfecta. Entonces, nunca pensemos lo que nos dice el otro, porque si guiamos nuestra mente con lo que nos dice el otro, no vamos a ser objetivos, ni con nosotros, ni con los demás. Después todos tenemos los potenciales para superarnos, sí. Para hacer algo que creímos que nunca íbamos a hacer, sí. Yo ahora después de la inundación terminé donando hasta mis muebles. Entonces un día digo, bueno, aunque sea para la compu, me compro un escritorio básico. Claro, por Mercado Libre llegó el escritorio en cajita. Yo no lo había pensado, ley de mentalismo, vir dónde quedó el libro. Y dije, ni lo molesté a mi hijo ni a Roberto, digo, yo lo voy a... Es más, hasta pensé, yo no tengo tornillo, claro, destornillador, digamos, eléctrico, algunas personas conocidas así, pero digo, no, con el mío voy a poder. Y bueno, saqué ahí la fuerza de Hércules, que lo invoqué, y en media horita me armé, así que si yo armé un escritorio, todos podemos hacer cualquier cosa. Le da mucha esperanza a la humanidad. Sí, totalmente, totalmente, es así. Así que, bueno, moraleja, pensamiento positivo, proyectar desde nuestra mente lo que queremos, ir paso a paso, buscar algo, como decía Emmett Fox, por ahí lo practicamos un día y lo conseguimos, por ahí estamos una semana, por ahí estamos un mes, por ahí estamos un año. Pero no desvanecer y con constancia, ¿sí? Y también perdonar y aplicar entonces la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora, ¿sí? No sé si querían comentar algo más, que las vi ahí cuchicheando, así que nos pueden contar a todos. Sí. No, le estaba comentando que yo tenía un decreto, de cuando se va la gente, entonces yo siempre digo, Diosito, si esta persona no fuera para mí, que se retire, y se retiran solos o sigan. Mira, lo podemos copiar. Yo uno que hago con mis... Yo siempre digo Diosito, es una manera mía. Sí, me encanta, es amoroso. Sí. Diosito. Yo uno que hago con mis palabras a la mañana es también darle el gobierno a la presencia, es decir, al ser interno, y que encuentre las personas, situaciones y cosas para manifestar mi plan divino de perfección. ¿Cómo? Que le doy el poder y el gobierno a la presencia yo soy en mí, ¿sí? Y que se ponga delante de mí y que acerque a las personas, situaciones y cosas que me acerquen al cumplimiento de mi plan divino de perfección. Lo digo con mis palabras, ese es un decreto que está en el Sagrado Libro del Yo Soy, que a partir de nuestro próximo encuentro vamos a seguir, que el año pasado hicimos el tomo 1, este año vamos a continuar con el tomo 2, y es magnífico, así que lo voy a buscar y lo traigo bien, pero aunque sea con nuestras palabras, y con nuestras palabras por ahí aunamos más, porque digo, por ahí si leemos o repetimos, le sacamos el jugo de la vibración, ¿sí? Entonces, como bien vos hoy decías, la emoción nos mueve, entonces, en el momento, no estar esperando si yo tengo un libro de metafísica o después cuando llego a mi casa busco por internet, en el momento lo que me salga, así sea una palabra o llama violeta, ¿sí? O yo soy positiva, lo que sea, en el momento, cuando nosotros tenemos esa intención potenciada con la energía del sentimiento, como un cohete, ¿sí? Bueno, sabemos que por las actividades de metafísica no se cobra, quienes asistimos, colaboramos y con una donación amorosa y voluntaria. ¿Alguien quiere hacer la bendición? La próxima voy a traer papelitos, voy a sacar un papelito, pero más allá de eso, pensemos y espero que lo pongan en práctica en su vida, ¿sí?
porque algunas personas vienen de hace mucho. Y es importante saber que todo lo que bendecimos en bien se multiplica, se millonifica y retorna a nuestras vidas. Entonces, cada vez que sacamos dinero para algo o cada vez que recibimos en concreto, porque el dinero se necesita para todo. Podemos pensar en salud, pero después tengo que ir al médico, al dentista, tengo que comprar los remedios, no sé, tengo que alimentar. Bueno, tengo que ir. Hoy día estaba cerrado cuando fui, que acá hay un trabajador. Tengo que ir a Bea, tengo que ir a otro lugar. Necesito dinero, ¿no es cierto, Ale? Si yo voy a tu trabajo y Ale es tan bueno que me va a dar todo lo que está en el supermercado y es tan positivo, no. Vieron que está esa frase, bueno, Dios te va a pagar, ¿cómo es? Dios te lo paga. Claro, sí. No, tenemos que pagar nosotros, ¿sí? Bien, yo también, esperen que me quedo acá. También voy a hacer mi donación. Bien, llevamos al corazón y repetimos. En el nombre de mi magna presencia, yo soy lo que yo soy. Bendigo este dinero en mis manos para la expansión de la luz y que retorne multiplicado a mi vida y a la de todos los demás. Gracias, Padre. Acá la otra vez, también con mis palabras, para darle otro ejemplo, había escrito un decreto, pero ustedes lo pueden hacer con sus propias palabras y en cada ocasión, ¿sí? Bueno, muchas gracias y hasta nuestra próxima actividad.